Extra Plus, el canal de Managua. Extra Plus, 37 Extra Plus. Canal de bendición. Muy buenos días, estimados radioescuchas y televidentes. Bienvenidos a Cuarto Poder a través de Radio La Primerísima, Canal 50 RTV para Boaco y Chontales, Canal 37 Extra Plus, los que nos ven y nos escuchan a través del internet y las redes sociales. Don Javier Reyes, director de Trinchera de la Noticia, bienvenido. Placer, como siempre. Don William Griggs, director de Radio La Primerísima, Buenos bienvenido. días. Hoy lunes 18 de julio del año 2016. Cada vez más gente nos ve en Extra Plus. Sí, a mí me han comentado mucho. Ayer me encontré un señor ahí en un hospital que me dijo de que nos estaba viendo en el canal 37 de Manuel Espinosa. Que es el canal 90 en el cable. Y también alguien me dijo de Huigalpa, en el canal RTV, dice, aquí salís en un canal. Sí, los reportes que nosotros tenemos son buenos, de sintonía. Pues la gente llama, pues, y a veces trata de intervenir en el programa, pues, o dar su opinión, y lo que hacemos es tomar nota, pues, de que se reportó. Qué bien. O sea, ya vestimos pantalón largo. Parece, porque ya vamos a cumplir 5 años el próximo mes de enero. Parece mentira. 5 años de levantada todos los días, todos los lunes en la madrugada. Cualquier día que nos estamos echando el cachimbo real en la bolsa. ¿No? Bueno, todo esto es ad honorem. Puro esfuerzo por los nicaragüenses y los radioescuchas, los televidentes. Por estar platicando tres brothers, eso es la verdad, ese es el fondo. Sí, una charla, ¿verdad? Una charla entre amigos. Vamos a hablar más adelante de la celebración sandinista de mañana del 19 de julio. Un día como hoy, hace 80 años, empezó el golpe de Franco en España. En España. También. Se levanta en Canarias. Rápidamente triunfan en las provincias, pero no en los centros urbanos, y empieza la guerra civil en España. Un día como hoy, hace 80 años. Y la prensa española ha estado desde este fin de semana abordando este tema. Sobre todo las cosas que quedaron pendientes, ¿no? Muchos muertos, desaparecidos, las relaciones con Hitler, las relaciones con el nazismo, lo que se hizo en ese periodo. Pero es increíble que 80 años después seguimos hablando del franquismo. Y todavía tiene fuerza el franquismo, fuerza ideológica, sí, principalmente, y fuerza política. La tienen en España. Bueno, ¿cuántos años estuvo en el poder? Hasta el 75, cuando muere, porque murió. Ni siquiera fue que lo derrocaron, murió. Eso deja una... Y él se encargó de la sucesión. Él se encarga de elegir a Juan Carlos de Borbón para ser el rey. Y dice que al Papa no. El Papa tiene que abdicar en favor de su hijo. O sea, él se encargó de todo. O sea, impresionante. Es una dictadura súper sólida, pues. Un nuevo ataque contra la policía ha sacudido a Estados Unidos. Al menos 3 agentes murieron y otros 3 resultaron heridos de diversa gravedad el domingo por disparos realizados por un atacante cerca de una comisaría en Baton Rouge, en Luisiana. La policía local ha confirmado que el asalto fue perpetrado por un único atacante y que este fue abatido, a pesar de que en un primer lugar se informó de que la policía buscaba a otros 2 posibles implicados. Según las primeras informaciones, el atacante iba vestido de negro y portaba un rifle, lo que apunta a un acto premeditado en un país que no parece capaz de superar las tensiones raciales. Y porque es la capital de Luisiana donde ocurrió el incidente, y allí habían matado a un negro la semana pasada. Y este era un negro ex marino, estuvo en Irak, ¿verdad? Y aparentemente actuó solo, pues se voló a 3 policías. Porque todo empieza con una llamada a los 911. Miren, aquí anda un hombre con un enmascarado y vestido de negro y con un fusil en la calle. Le llega la policía que los agarra, bum, bum, bum.
mata a 3 y hiere a los otros 3. Pues llegaron los refuerzos y fue cuando lo abatieron, pues, pero esto refleja Gracias. evidentemente la cada vez más tensa situación racial en Estados Unidos. ¿Se puede salir esto de las manos? Sí, perfectamente, ¿verdad? El hecho de que los que están actuando son gente con preparación militar. El debate que desde hace muchísimos años acerca de la relación entre violencia y portación de armas, hoy mismo en la Convención Republicana va a ser bajo una tensión enorme. Casi estado de sitio ahí. ¿No? Porque algunos grupos de republicanos negros radicales dicen que van a llegar armados. Entonces hay otros blancos que dicen que van a llegar armados a la convención, ¿verdad? Lógicamente, los movimientos armados provenientes de grupos raciales que se defienden del blanco, por llamarlo de alguna manera, no son nuevos. Los más famosos siguen siendo, porque existe todavía, los Panteras Negras de los años California. 60 y 70, ¿verdad? Pero la tentación de llegar a las armas para resolver ese conflicto, que sería una guerra civil en ese país, son gravísimos. Hoy, como lo han sido en muchas ocasiones anteriores, ¿no? Pero la verdad es que también los sectores dominantes en Estados Unidos han utilizado a los negros, a los latinos, como carne de cañón. Son los soldados que van a morir a la guerra. Pocos llegan a ser oficiales. El más notorio fue Colin Powell, ¿no? De origen negro. Pero después pocos llegan a ser oficiales de carrera o tener mando. Y después los tiran a la basura, prácticamente. Puedo decir, no les dan derechos médicos, no les dan pensión de retiro. Y ahí están cosechando su propia obra, pues. Sí. Sin embargo, este es uno de los factores, pues, pero las causas de fondo tienen más de 200 años de existencia. Claro, ¿verdad? me refiero a quienes son los que ahora usan armas para tomar la venganza, pues son los echados a la basura, pues. Exactamente. Entonces los que han causado, ayer fueron 3 muertos, la semana pasada fueron 5, han sido oficiales entrenados por el ejército de Estados Unidos, probados en combate. Son muchachos que fueron a Afganistán y a esa guerra. Pero te muestra los niveles altos que hay de cansancio y de pérdida de la confianza en el sistema de parte de los negros, ¿verdad? Esto hace que Obama tenga una situación bastante complicada, ¿no? Donald Trump se ha montado en 2 situaciones que para su discurso le han salido como anillo al dedo. Uno de ellos es el ataque en Francia, en donde sacó la mejor parte, y el segundo es lo que ocurrió, las matanzas de policía. Él dice que Estados Unidos es muy frágil, muy tonta con el terrorismo, y ayer dijo que no hay liderazgo en Estados Unidos, que Obama ha perdido el liderazgo y que por esas razones estas acciones ocurren. O sea, Obama está en una posición bastante difícil, ¿no? Si no logra detener estas matanzas, si no logra calmar y empezar a abrir un diálogo en el que intervengan los líderes negros y blancos, por supuesto, esto podría terminar muy mal en las elecciones. Esto podría terminar en matancinas constantes, ¿no? Ok, lo que llama poderosamente la atención y será objeto de mucho análisis es que quienes han producido los últimos hechos de violencia en Estados Unidos en las últimas semanas son ciudadanos norteamericanos. Sí. No se puede culpar hispanos, mexicanos, No. del Medio Oriente, son ciudadanos norteamericanos. Ese es un tema antiguo e imborrable, ¿no? Todavía hay descendientes de la época de la esclavitud que les reclaman eso. Ahora, el giro que da, bueno, no un giro, pues la confirmación de las intenciones de Donald Trump como candidato republicano
quedan confirmadas con la elección de Mike Pence, el gobernador de Indiana, candidato a vicepresidente. que es probablemente el más notorio de la extrema derecha republicana que tiene una posición de poder. O sea, Pence no es cualquier cosa, es un tipo Radical evangélico. Y él dice que se define primero, creo que es cristiano y después republicano, algo así es. O primero conservador y después republicano. Pero además tiene unas ideas retrógradas a ultranza, pues ha votado en contra de cualquier cosa que signifique libertades civiles en todos los puestos que ha ocupado, porque fue representante, fue senador, gobernador, ahora candidato a vicepresidente. Sin embargo, creo que la campaña está empezando, ¿no? Sí. Al final no sabemos, es un resultado impredecible. Ahorita parece que la Hillary Clinton la tiene ganada. Creo que es el 90% de los latinos que dicen que van a votar por Hillary Clinton y el voto latino decide, más ahora. Habrá que ver si lo llevan a la urna. Una cosa es lo que los latinos dicen en las encuestas y otra cosa es que lo expresen en la urna, ¿verdad? Y además están las leyes electorales que han expulsado de los padrones electorales a un montón de gente en estados donde las minorías precisamente son fuertes. Habrá que ver qué ocurre, pero en este momento pareciera que la Hillary puede ganar. Mire, este fin de semana en una rueda familiar con visita, estuve escuchando a una nicaragüense que vive hace muchos años en Estados Unidos. Sus hijos son norteamericanos, se declara republicana, pero odia a Trump, ¿verdad? Y creo que ese es el fenómeno que se ha estado, que está cocinándose rápidamente, porque hay dos encuestas. Ya vamos a hablar de encuestas, porque hay una que está calentando la campaña política en Nicaragua. Hay algunas encuestas que muestran porcentajes hasta de 79% de rechazo de la comunidad latina y de otras nacionalidades de nuestro continente en contra de Trump. Sin embargo, pues uno escucha también a algunos hispanos apoyando a Trump. Por eso decía William, es una moneda en el aire hoy, mientras no se empiecen a definir algunas cosas, ¿no? A Trump ahora hay que agarrarlo en serio, ¿no? Nosotros mismos le hicimos burla de él, de su tupé, ¿verdad? Y de sus expresiones, pero ya está, hoy lo van a coronar, ¿no? Pero hace un año nadie daba absolutamente nada por Donald Trump. Nada. Lo veían un loco. Bueno, siempre tiene sus arranques, como dicen en Nicaragua. Pero yo veo que ha venido cambiando, moderando un poco el discurso en algunas cosas. Desde que expulsó a su jefe de campaña. Sigue siendo el vulgarazo, sí. Sí, pero él va poco a poco moderándose, poco a poco. O sea, él tiene que buscar el electorado del centro, el centro derecha. Ese electorado. Es que lo que él hizo fue eliminar rápidamente a sus competidores republicanos. Los anuló, los destrozó. Es decir, en el momento en que nos toque hacer el análisis nos dimos cuenta que lo mejor que los republicanos tenían en ese momento, que eran las cabezas más visibles del sector conservador republicano, ¿verdad?, se las destrozó. Todas las jóvenes promesas y las veteranas promesas quedaron en el camino. ¿Con qué? Hablando del lenguaje que le gusta hablar al blanco norteamericano de clase media para abajo, siendo vulgarazo, pues. Y además tocándole algunos temas que ha estado queriendo oír ese votante que no acude a las urnas, y si acude pues por vocación hacia su partido. Ustedes recuerdan, nosotros tuvimos así un candidato, no diría igual a Donald Trump, pero parecido, en las elecciones de 1996, que hablaba así, con muchos dicharachos, muy campechano, muy del pueblo, incluso con palabras pesadas. Álvaro Robelo, de arriba de Nicaragua, que vino de la nada, venía de Italia y de pronto fundó el movimiento Arriba Nicaragua y se ubicó en el tercer lugar rápidamente. Eso le mereció que lo desbancaran después en el Consejo Supremo Electoral, diciendo que tenía doble nacionalidad, que no era nicaragüense y no podía ser candidato. Hasta le intervinieron el Banco Europeo de Centroamérica. No, y le acabaron las inversiones que él tenía, se las acabaron.
¿verdad? Y a veces hay gente que se molesta cuando uno recuerda quién hizo estas acciones, ¿no? ¿Quién las ejecutó? Bueno, Eso es para sacar un competidor de la contienda. 526, perdón. Hablemos de lo ocurrido en Francia, en la ciudad de Niza, en donde un sujeto también nacional francés, tenía la nacionalidad francesa, ahora francés, va a contratar un camión, se arremete contra una manifestación que estaba celebrando el Día de la Bastilla, la Revolución Francesa, y mata a 84 personas, que es la cifra confirmada, más de 100 heridos, de los cuales 18 siguen en coma gravemente. Si no es porque la policía le ha disparado para detenerlo, quién sabe qué más gente hubiera muerto. Fue horrendo. Considerado terrorismo, el Estado Islámico ya se atribuyó la autoría. Sí, pero no se le concede mucha credibilidad porque no tenía ningún vínculo, no era un musulmán practicante, no concurría a ninguna mezquita, no había ningún imán que dijera esta es parte de mi feligresía. Parece que más bien él tenía un problema de estabilidad mental. Y según lo que han dicho sus médicos, su ex esposa que la detuvieron, es increíble a qué extremo se llega, ¿no? Ya la liberaron, sí, ayer. Pero la detuvieron de puro aire, pues, que va a saber la policía, ex mujer, ¿para qué la van a detener? Que le pidan que ayude, dale pues, pero ¿para qué la van a detener? Pero bueno, pues, él era de origen tunecino, ¿no? Que por cierto, perdón, argelino, pero es francés. Y recordemos que también a ver, de Niza han salido muchos para el Estado Islámico. ¿Ah? Niza no es cualquier ciudad en ese sentido en Francia. Además, recordemos que también es cosmopolita, un puerto en el Mediterráneo, un balneario muy famoso, etcétera, pues. Pero lo ocurrido fue verdaderamente horrendo, la manera como ocurre, pues. O sea, como el camión se deja venir encima de todo el mundo y va atropellando a todo el mundo. No hay un solo muerto por disparos, todos son atropellados y aplastados por los llantos del camión. El tipo fue 2 días antes a reconocer el terreno. Y la gente lo que hacía era estaba esperando la tiradera de juegos pirotécnicos de las 12 de la noche. Eso es lo que estaban haciendo. Pues había hasta turistas, una pareja de norteamericanos. Hay varios heridos, muertos que tienen diferentes nacionalidades. Yo no creo que el origen sea el Estado Islámico, sinceramente. No hay nada que lo evidencie. ¿Es un acto terrorista? Claro que sí. Pero no es que tenga vinculación con el Estado Islámico. Claro, el Estado Islámico no es tonto. Está moribundo ahorita y sí lo atribuye, pero no hay nada que lo pruebe. O sea, el perfil del terrorista no encaja. Lo que ocurre es que estas informaciones, pues, que todavía provienen de las autoridades, pero que todavía no tienen un gran asidero, de que poco antes de que cometiera la barbaridad estuvo comunicación con alguien y estuvo pidiendo armas, que el camión estaba lleno de armas o contenía armas, pues le dieron en un primer momento y todavía le dan un cariz radical islámico. Sin embargo, el perfil no encaja, ¿no? Un tipo con antecedentes de violencia, con una personalidad extraordinaria, tiene antecedentes policiales también. No es el islamista radical ese que digamos tiene un comportamiento personal inclusive acorde con lo que él piensa, no encaja en eso. Ni siquiera observaba el Ramadán, dicen sus colegas, pues otros correligionarios musulmanes, pues. O sea, no hay nada que te diga, hombre, sí, este era un hombre entrenado por ellos. Los líderes de las iglesias musulmanas de Niza, por lo menos las que estaban más cerca de él, dicen que efectivamente lo niegan, pues como una persona que acudiera a algún templo, tampoco acudía a algún templo musulmán, pero dicen que lo desconocen en el sentido de que puede ser un combatiente, ¿no?, de estos radicales. Más bien dicen que era una persona que si se ha acercado, ellos le pudieron haber ayudado, pues, a evitar que cometiera esta locura. Aún así, Europa y sobre todo Francia, pues continúan siendo el blanco principal. Francia, por diferentes razones, es la imagen que quieren hoy destruir, ¿no? Se han digamos,
puesto a un lado la imagen de Estados Unidos como el principal satán, y ahora es Europa y sobre todo Francia. Claro, ahí hay un plan claramente diseñado para partir Europa, ¿no? Partir Europa con terror, con acciones individualizadas y provocarle toda clase de daño. El daño más importante es que las derechas radicales europeas también están tomando forma alrededor de esto, ¿no? Piensan ya como Trump, que hay que empezar a hacer acciones más duras, acabar de raíz con el Estado Islámico, etcétera. Ayer lo que me llamó la atención es que el más importante de los líderes religiosos de Irán hizo un llamado a evitar la destrucción del Estado Islámico. Y eso es sumamente delicado, porque hasta ahora no habían recibido una voz de aliento tan alta y tan fuerte como la que recibieron ayer. Veremos qué pasa. Ahorita están a punto las fuerzas iraquíes de recuperar Mosul, ¿no? Sí. Están en el asalto final ya. Bueno, 5:32 en temas nacionales. ¿Sintieron ustedes Solo lo los último. temblores de anoche? Solo los últimos. Más de 100.000 personas cruzaron la frontera ayer entre entre Colombia Venezuela y Colombia. Sí. Eh, Hay una 100.000. fila. sí, Sí. no, 123.000 dijeron cifras oficiales, sí. Es que hay una fotografía Del semiaérea del puente que, te digo, es impresionante, ¿no? Impresionante por muchas razones. Es que no es lo mismo, pues, si en Peñas Blancas o en Las Manos abrís una feria de comida y cosas baratas al otro lado, vas a tener una fila enorme de nicaragüenses que van a ir a ver, pero eso es otra cosa. Ahorita lo que ocurre es al revés. Hay muchos hondureños que vienen a Nicaragua, sobre todo a los hospitales de Ocotal y Somoto, a tratarse médicamente, Sí. por ejemplo. Ahora está creciendo la captura de contrabando de medicinas en Peñas Blancas. ¿Por qué razón? Por eso. Ahorita Porque hicieron una incautación ahí en Costa Rica de un cargamento formidable de medicina. es que hay que recordar que muchos nicaragüenses aquí y en Estados Unidos todavía conserva la cultura de automedicarse que le enseñaron sus padres. Pero Entonces también, hay cierto botiquín que él requiere. pero también la medicina en Nicaragua es mucho más barata que en Costa Rica. Ah, no, eso es lo determinante, ¿verdad? Entonces, no solo es para los níqueles, no para los ticos. O sea, esa cantidad enorme que incautaron este fin de semana en Peña Blanca no puede ser solo para nica, pues. Claro. 5:34, les preguntaba si sintieron los temblores de anoche. No, yo no, mi mamá ¿A qué me hora hubo llamó. temblores? Sí, fue a 8:24. Hubo 4 temblores en el lado Solotlán. pues. Uno a las 2:30. Creo. El El otro primero 3 en la fue a noche. las 2:26 de 1.9 grados a 4.5 kilómetros de profundidad. Luego a las 8:22 de la noche, uno de 3 grados a 5.1 kilómetros de profundidad. A las 10:24, 2 minutos después, 8:24. 8:24, hubo otro de 3.3 grados a Sí, 5.1 kilómetros de profundidad. Ese fue el que se sintió, dicen. Y el último fue a las 9 de la noche con 23 minutos de 2.8 grados a 4.3 kilómetros de profundidad, según el INETER, al sur del lago de Managua. Pues no sentí ninguno. Ni yo. Es raro. Lo que sí anoche hubo, algunas personas me llamaron, hubo cortes de agua el día de ayer. Muchísimos barrios del sur de la capital y de la parte oriental pasaron sin agua ayer. Y En mi casa también me fui, experimentábamos con el tanque. Algunas personas me dijeron que ya desde el sábado había comenzado a fallar el abastecimiento de agua, pues tal vez Pero- Cornejo en algún momento nos explica qué ocurrió. Pero yo creo que la noticia, ya llevamos creo que 15 días que no llueve intensamente en Managua. Ha garuado, ha llovinado en alguna zona. Y se sobre pone todo- oscuro como que va a caer. Ajá, sobre todo en el este de la ciudad, pero en general no ha llovido No, mira, fuerte. Ha llovido en algunas regiones del país. Mira, el problema es más grave. O sea, más grave no tanto como hace 2 años o el año pasado, pero
está ocurriendo lo siguiente. Mientras en el norte y en el, digamos, en el este, los ríos están desbordados porque hay unas precipitaciones enormes debido a que ya no está ese frente anticiclón que evitaba que las lluvias entraran al territorio continental. En Occidente, después de un mayo muy prometedor, se pararon las aguas. Sí. En Occidente tienen como un mes más, aproximadamente. 3 semanas. Sí. 3 semanas. De que ocurre lo que hemos visto en Managua, que se pone oscuro, que parece que el cielo va a traernos un aguacerazo y de repente Y el viento se la lleva, la lluvia. se la lleva y son 2-3 minutos, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Los que sembraron en los primeros días no les fue mal. Sacaron frijol, sacaron maíz, pero los que se retrasaron un poquito están perdiendo sus cosechas. Los que siembran normalmente 10 días antes de la canícula, por ejemplo, trigo, por ejemplo, maní, ajonjolí, que ellos esperan que 10 días antes de la canícula llueva, así tiran la semilla, mientras la canícula les da el tiempo suficiente para que germine sin que el agua te haga daño, están sembrando en un polvazal. Así me dijeron ayer, mira, estamos sembrando en un polvazal porque ya teníamos que sembrar, porque quita la semilla, porque estaba todo preparado. No hay garantía de que aquellos que sembraron, estamos hablando de la primera semana de julio, la primera quincena de julio, los 10 primeros días de julio, pues, vayan a tener agua para hacer germinar porque ya estaba seca de nuevo la tierra. Recuerden el déficit que hay de los 2 últimos años. Y la situación podría complicarse, pero en el corredor seco y en Occidente, y parece que parte del sur también. Porque ese fenómeno que hemos visto en la capital es en todo el Pacífico. No, en Rivas y en Carazo ha estado lloviendo regularmente, incluso torrencialmente. Pero el problema empieza de la meseta de los pueblos Para el sur, para el norte. Para el norte, perdón, sí. ¿verdad? Ahí comienza el problema. Y en el lado de Chontales y el Caribe norte y sur está No, lloviendo. esto- eso- ¿Cuándo comienza la canícula que Inetera Ya ha dicho que va a ser empezó húmeda? Estamos en la 15 canícula. de julio, 15 de 15 agosto, empezó. que se suponía que iba a ser húmeda. Es decir, que iba a ser menos seca de lo habitual. Y el último pronóstico dice que la niña entra entre agosto y octubre. Sí. Que eso hay que prepararnos también, ¿verdad? Ojalá, porque necesitamos más agua. ¿Vieron ustedes o han leído que se han producido grandes accidentes en esta semana pasada? Muchos muertos. Uno grande, ¿no? En las carreteras del país. Sí, el de una familia que 3 muertos. se habían ganado un premio de la lotería. Vinieron a Managua a cobrarlo. Vinieron todos. Celebraron. Y llegaron ¿verdad? todos. Y cuando iban de regreso, dicen los testigos, aparentemente el conductor de la camioneta se durmió manejando, se cruzó la vía contraria en lo que venía un camión de frente y chocaron de frente. 3 personas fallecieron, otras resultaron heridas. De acuerdo a las autoridades, hasta el 1 de julio teníamos 21,000 accidentes de tránsito en todo el país, solo en el primer Semestre. 5 meses, porque esto fue hasta el 1 de julio. 6 meses. Primer semestre. 180 días. Mientras, y esto ha dejado 368 muertos y 2.500 personas lesionadas. Me pareció escandaloso. No, y no solo eso, hay un estudio del BID sobre accidentalidad que ubica a Nicaragua en tercer lugar en la relación de muertos por accidente frente a cantidad de vehículos. O sea, no somos uno de los países con el mayor parque vehicular, ¿verdad? Pero sí con la menor sistema de vía, creo yo. Exactamente, ¿verdad? Por mucho, para nosotros es bastante, pues, que existan 300,000 vehículos, 150,000 motos, 200,000 motos, por ahí van los datos. Pero la relación entre ese parque vehicular y la cantidad de personas que están muriendo es escandaloso. Somos el número 3. El primero es Honduras. Luego sigue, creo que Venezuela y en tercer lugar nosotros. Y en la relación entre muertos por cantidad de personas, habitantes, pues de un país, también estamos rankeados en los primeros lugares.
Eso, Es un problema estructural en todo el Sí. sentido de la palabra, ¿eh? Porque estamos hablando de un sistema vial deficiente en las ciudades y en las carreteras, aun y cuando la situación de las carreteras hoy es muchísimo mejor que hace 10 años, y eso creo que todo el mundo lo reconoce, pero aún eso, lo que ha debido es construcción de nuevas vías y habilitación de otras, pero en cuanto a la comunicación interdepartamental, pero en Managua, por ejemplo, o en León, o en Matagalpa, o en Chinandega, o en Estelí, la construcción de nuevas avenidas, nuevas calles o la ampliación de las que existen ha sido muy reducida, muy limitada. este tema lo abordó Bayardo Arce en una entrevista reciente y lo abordaba desde dos aspectos. Uno, la responsabilidad del sector privado y por supuesto del gobierno y las municipalidades en empezar a buscar soluciones de mediano y largo plazo. No se trata solo de ampliar un pedazo de calle no, es que la tendencia es creciente en cuanto al número de vehículos, pero se le olvidó algo al comandante Arce, que era qué hacemos con la policía y con la policía de tránsito, ¿verdad? Digamos, en los recorridos que hace la calle, El semanario. La Calle, ¿verdad? Hemos encontrado que hay una permisibilidad fuera de Managua, en los municipios, con el local, de manera espantosa. Pues ahí la gente anda en moto. Normalmente ahora la moto se ha convertido en el vehículo más usado fuera de Managua. Y en las cabeceras municipales y en los pueblos más pequeños, no hay quien les exija un casco. Entonces la escena más común es gente montada en su motocicleta o con pasajeros, ninguno lleva casco. Hacen lo que quieren con la ley de tránsito. O sea, carretera y el interior del país se han convertido en territorios en donde la policía permite, hay mucha flexibilidad en cuanto, digamos, al comportamiento del conductor. Yo creo que también tenemos que ver el problema. Yo estoy de acuerdo con Bayardo en que hay que verlo en términos estratégicos, como el plan que patrocinó Japón y que ya aprobó con el MTI. Incluso hay nuevas vías que se aprobaron, una que va a salir por Ticuantepe, etcétera. O sea, hay cosas que se están haciendo, pero es absolutamente insuficiente, sobre todo en las ciudades más importantes del país, fuera de Managua. Voy a dar ejemplo, Estelí. Estelí es un caos el centro. Las tres principales calles del centro de Estelí es un caos. Porque hay una dinámica económica muy fuerte. El comercio se ha expandido de una manera impresionante en Estelí y eso es verdaderamente caótico, entrar o salir de Estelí o mantenerse en Estelí circulando en las principales calles. Pero lo mismo ocurre en Matagalpa. En las 4 o 5 principales vías de Matagalpa son muy estrechas porque están pensadas en una ciudad de hace 40, 50 años. O sea, es decir, ¿qué hacer? Te voy a dar otro ejemplo. Aquí en Managua yo creo que hay también ordenamientos básicos que se pueden hacer que no necesitan grandes inversiones. Aquí usamos mucho la doble vía y habría que ordenar con algunas calles que deberían de ser una sola vía e irlas intercalando. Pero eso no requiere de mayor inversión más que de ordenamiento. Y creo que en eso le ha faltado a las autoridades municipales de Managua y a la policía también, porque eso es coordinación entre ambas. O por ejemplo, la semaforización de las principales intersecciones. Lo que pasa es que un semáforo es caro. $3,500 te cuesta un semáforo, ¿verdad? O el fracaso con los semáforos inteligentes, por ejemplo. Eso nos costaron millones de dólares. Es decir, Y estamos hablando no que solo hay un fracaso, eso fue una estafa. Yo creo que hay cosas que se pueden hacer que no se necesitan gran inversión y que, te voy a dar otro ejemplo, la señalización de Managua o de las ciudades. En León, hay una famosa calle de León que es la que sale por el puente del Río Chiquito para evitar subir a la catedral. Es famoso, en esa calle que es alto, no tiene alto desde hace yo no sé cuántos años. Y los que no somos de León y no lo sabemos, pasamos de viaje. A mí no me ha pasado, pero he visto que ha ocurrido. Y ahí son accidentes a cada rato. Entonces, la señalización de las ciudades, en todo el sentido de la señalización de tránsito, señalización de ubicación. Pobrecitos los extranjeros que vienen a Nicaragua, yo no sé cómo se ubican. Porque la señalización es absolutamente pobre, contraria a otros países que están en la misma dimensión de nosotros. No, pero lo que me parece es que después de 15 años de gobierno municipal sandinista en Managua,
16, aunque se han visto avances, la verdad es que no hay orden. O sea, no hay una mentalidad, no hay una autoridad que haya, digamos, diseñado. Porque planes de Managua son lindos cuando vos lo ves en la maqueta. Y nos han mostrado cualquier cantidad de planes. Que aquí va a ser esto, que aquí va a ser lo otro, pero la ciudad sigue creciendo desordenada y no apuntando a objetivos estratégicos como la circulación vehicular, por ejemplo, que se volvió ya un problema de salud en Nicaragua. La cantidad de muertos que acabo de hablar y la cantidad de accidentes. Y de heridos. Metámosle ahora hospitales, costo de médicos, costo de vehículos, Un motociclista divisas que se van. fracturado le cuesta al Estado no menos de $1,500. Sí, Un motociclista fracturado. Ahora, en la misma línea, aquí hay cosas que van a tener que hacerse y que van a implicar expropiación de propiedades, vale la redundancia, pues. Sí. Porque si no, no hay manera. Te voy a dar otro ejemplo, pues la dupla norte debió haber seguido hasta la Cuesta del Plomo, ¿verdad? No se pudo porque esa calle angosta entre por el arbolito, digamos, hasta la Ceiba, que es una calle de 2 carriles, Galillito, que es un infierno. Antigua Managua. Yo no sé cómo viven ahí, cómo pueden soportar las personas que viven a la orilla de esa calle el ruidaje que empieza desde las 4 de la mañana. Pero ahí lo ideal es ampliar eso a 4 carriles y eso significa expropiar. Pero así ocurre en muchos otros sitios, por decir. Van a tener que tomar medidas que son medidas necesarias para poder o abrir la otras ciudad. calles en otros lugares para descongestionar el tráfico. Pero es que esto ya implicará es de- lo mismo. Sí, pero es Esto que ya es el de soluciones descongestionamiento más radicales, hombre. es que el descongestionamiento es en las vías principales. Mira, San Salvador resolvió el problema, no lo resolvió. Ayudó a descompensar el problema construyendo esas pistas de circunvalación Sí. que son freeway, pues, Sí. alrededor de la ciudad. Entonces vos podés tomar, si vas a Ciudad Sandino, ya no tenés que cruzar la ciudad, sino que te montás en una pista que va aérea, pues se ve la otra solución, pero es carísimo. Que en ese tramo, por ejemplo, el que estabas hablando, construías la pista en Y es el con aire. peaje. Segundo piso. ¿Con peaje? No. Son del Estado. No, son del Estado, pues. Entonces pues, te evitas un montón de... Ahorita de- el BID va a financiar la ampliación del bypass a 8 carriles. Que empieza en la Plástico Roberito, termina en el Sur, que incluye Ahí, ¿cuál? 3 pasos de nivel. O sea, en Tegucigalpa se inauguran pasos de nivel 2 o 3 por año. Aquí Así es. no hemos hecho acontecimientos, solo tenemos 4. El de Tizcapa, que es el primero de todos, que lo hizo Samuel Santos cuando fue alcalde al principio de los 80, Así es. era el de la Rotonda Centroamérica, el del Portezuelo y el nuevo, pues del 4 en 20 años. del Dorado, pues en 20, no, en toda la vida, toda la historia. Por eso, pues, pero ponerle, pues, Y que... ahorita va el de aquí la carretera Gilbá, pues, el de las Piedrecitas, pues. Pero es que eso, digo, frente al volumen de los problemas que tenemos, francamente es insignificante. Pero eso es uno, pero cómo parar, digamos, cómo controlar en las carreteras a los que andan a alta velocidad o manejan con tragos o no llevan casco. ¿Cómo controlar eso? Es decir, a mí me Pero parece es que- que también la licorera, aquí Pero- no hace campaña. Pero yo vuelvo a insistir, siempre lo digo, pero vuelvo a insistir, es que creo que, a ver, la policía no puede sustituirnos en la conducción. No, yo estoy claro. Tenemos que ser nosotros los que tenemos que ser más responsables. Mira, ¿para pues. qué son las leyes? Para obligarte. Claro, pero Aquí no es por la buena, aquí es porque el Estado te dice, si manejas arriba de 80 kilómetros por hora te echo preso o te pongo una multa. Es que es coercitivo. Hace 2 sábados la policía montó un operativo nocturno toda la noche. Y es cantidad de gente a la que detuvieron ebria, Sí. conduciendo moto y conduciendo carros, los llevaban al depósito de la policía. depósito de la alcaldía. Sí, perdón, al depósito de la alcaldía. Más de 50 personas solo en Managua, en ciertos sectores, saliendo de bares y restaurantes, ebrios. Pero eso, la policía que lo que puede hacer es echarte preso, pero eso no sustituye la responsabilidad Sí. del ciudadano. Y yo creo que la principal causa de los accidentes, que digamos, no los grandes accidentes, pero de esa cantidad enorme que hay de incremento, es la falta de respeto de los ciudadanos por el derecho del otro. O
O sea, Cierto, hay falta de tolerancia, ¿no? y de respeto, o sea, vos no respetás, te da la gana ir ahorita, estás con tu celular, el semáforo en verde y vos estás detenido. Y los de atrás están furiosos. O estás en rojo, pero está un taxista atrás que te está piti que te quiere que No, te es tire del que, alto. que lo común es que en cuanto el verde se enciende, te están pitando. Como que fuera una nave espacial. Pero aquí al andamos. revés también, el que está de primero muchas veces está en el eolo chico zapote. ¿verdad? No, pero sobre todo a mí me parece que el factor de intolerancia es enorme. Pues yo he visto cómo la gente anda agresiva en las calles. Los motociclistas son como hormigas nerviosas que cuando llegan a un semáforo, 3, Se 4 te motos, acumulan 5, 6, hasta 10 motos. 10 adelante. motos, pero además se quedan viendo. El primero que se avienta a la roja, van todos detrás. O sea, no hay respeto, pues. Y además de que no hay respeto, no respetan su vida. Ese es el factor. Pero yo sigo insistiendo, licoreras y empresas de vehículos no están haciendo una campaña de concientización De a educación nivel vial. nacional de educación vial. Y hay responsabilidad, el que te vende un carro no puede decir, hombre, me lavó las manos, pues ya te vendí, ahora es tu problema. No, se trata de un problema de salud pública, mientras no lo enfrentemos así va a ser más complicado. Hay un caso policial que creo que vale la pena que lo abordemos, pero es otro tema, sí. Y es lo ocurrido alrededor del brutal asesinato de la muchacha en Villa del Carmen. Y yo creo que tiene muchas aristas que vale la pena comentar. Una de ellas probablemente sea el que el muchacho sospechoso, que era el novio, A ver, lo que quería decir es esto. Pues, o sea, creo que la policía se apunta a un éxito al esclarecerlo, pero hay que decir que la policía se equivocó mucho. O sea, yo creo que tienen que ser más cautelosos, sobre todo la policía del interior del país, porque los policías de la Villa del Carmen dijeron a las menos de 24 horas ya tenemos al autor y es confeso. E incluso dijeron por qué había sido. La versión no la inventamos los periodistas. Dijeron que el exnovio le había querido obligar a la muchacha a volver con él, y que tuvieron sexo consensuado y que después de eso la mató. Esa fue la versión y la dio la policía de Villa del Carmen. Entonces, es decir, lo aniquilaron al chaval, lo echan preso, lo tienen detenido 8 días, pero además y es ilegal. Así es. Porque la la Constitución Constitución manda dice- 48 horas. Entonces lo mantuvieron ilegalmente preso. Pero además, en los primeros días, sin derecho ni siquiera a que le llevaran comida. O sea, aislado. O sea, no hay excusa para que se haya actuado de esta manera. ¿Verdad? Es decir, yo creo de que la policía tiene que ceñirse a la ley. Y eso no es ninguna dificultad. Así como la policía nos exige a los ciudadanos cumplir con la ley, la policía también debe cumplirla. Debe ser ejemplar en el cumplimiento de la ley. Pero además también tiene que tener cautela a la hora de dar información, porque se destroza la honra y el prestigio de una Sí. persona. Este pobre cipote, 20, 21 años, acusado de un crimen que no cometió. Y además él dice, me querían obligar a decir que yo había sido, ¿por qué iba a decir si yo no fui? ¿Verdad? Es decir, aquí yo creo que tiene que haber una investigación La interna de policía la no ha policía. explicado realmente cómo es que a este muchacho lo acusan preliminarmente y dice, él la mató porque la muchacha ya no quería tener nada con él y entonces él la asesina por celos y de pronto aparecen con otro asesino. Así es. Con menos razones, ¿verdad?, para cometer el asesinato, porque ese fue un crimen que se cometió en un proceso en el cual vos te preguntás, ¿fue solo Por el robo. o el robo? Pues fue una cuestión de pasión rápida. No. Porque si Mira, es por robo no hay- fue con demasiada hazaña, odio. Ahora, mira, yo quiero decir algo sobre lo que explicaba antes William. Efectivamente, aquí si hay algo que le ha hecho daño y le está haciendo daño al Estado de Nicaragua, y digo al Estado y a la sociedad, esa política secretista de no acceso de la prensa y de la sociedad a explicaciones de parte de las autoridades, ¿no? Lo de las 48 horas ya se volvió una norma. Te detienen y punto, pues ahí vas a pasar el tiempo que la policía crea necesario hasta resolver un caso. Eso es ilegal. Si el Estado se comprometió a tener a hacer un código en el cual es más humano, es mucho más responsable con la sociedad, más tolerante, pues hay que actuar en esa medida. Ahora, ¿no? si la policía dice
que por limitaciones materiales o de personas o lo que sea, necesita más tiempo, pues tienen que reformar la ley y la Constitución, que lo hagan como debe hacerse. No es que mientras el silencio siga siendo la sábana de inmunidad con la que se cubre cualquier funcionario, estamos listos y servidos. Esa fotografía este es otro caso, esa fotografía del secretario de Salud y diputado saliendo del chipote después de ir a ver a una de las, presuntamente, porque no ha dicho nada, no se siente obligado a responder a la fotografía, supuestamente después de haber ido a visitar a una de las encubridoras del secuestro del tierno del alemán, eso merece una explicación. Pero Gustavo Porras no la ha dado. ¿Por qué? Porque él se siente protegido con el manto de la inmunidad del secretismo. Esto Ahora, le ha hecho daño, te digo, al país. Y este caso del muchacho acusado falsamente de un crimen no es el primero. Sí. Yo me acuerdo, hace como un mes, lo vi en el canal 10, en Acción 10, si llegaron 3 campesinos de Wiwili, 3 finqueros, o un finquero y 2 de sus mozos, que llegaron a pedir a la policía que aclarara de que ellos no eran ningunos avijeos como nos habían presentado en la conferencia de esa semana, sino que ellos andaban con un ganado en el pueblo, los echaron presos y los acusaron como una banda de avijeos, y eran mozos del finquero, y ellos dicen, nosotros no somos avijeos. Pero ¿quién esclarece eso? O sea, si la policía te acusa falsamente de algo, tiene que la policía también tener el deber, la humildad de decir, nos equivocamos, fulano, sutano y perencejo son ciudadanos honrados. ¿Qué tiene de malo? O sea, más bien enaltece a la policía admitir un error que no tiene nada. Yo te voy a decir algo. Nada del otro mundo, pues. El informe del lunes pasado sobre el repliegue era que como 20 personas, ¿verdad?, habían salido afectadas de alguna manera. El informe que nosotros construimos en los hospitales habla de más de 50 personas que fueron a terminar en los hospitales después del exceso de alcohol que hubo en el repliegue y de barbaridades. ¿Me entendés? Pero las autoridades minimizan la información. ¿Eso qué hace? Que los que van a este tipo de eventos digan el día de mañana, pues, si de todos modos ni voy a salir no voy a tener la reprimenda social de decir, ve, ese andaba en tal actividad y se picó y puñaleó a alguien más. Ni siquiera eso, pues. Entonces, pues, te digo, aquí hay que cambiar muchas cosas que de fondo se han dado por hecho y que no funcionan. La verdad es que el Estado de Derecho, que es violentado con esto de las detenciones más allá de las 48 horas, debería ser un tema de debate nacional para todos los sectores de cumplimiento nacional. Porque nos hemos vuelto muy permisivos con este tipo de cosas, con el afán de que la policía tiene que investigar, pero que se está pasando por encima de la ley. Como también ocurre, Adolfo, que hace como 3 meses ocurrió esto, lo comentamos aquí en Cuarto Poder, de los detenidos que son puestos en libertad por orden de la autoridad competente, una jueza o un juez, y el sistema penitenciario se niega a excarcelarlo. Sí, hay muchos casos documentados de eso. O sea, estamos hablando de que, o sea, yo digo, si una autoridad quiere que yo cumpla la ley, me debe dar el ejemplo. Si no, demerita su actuación. Si una autoridad no cumple con la ley y quiere que yo la cumpla, no tiene autoridad para hacerlo, pues. 1 minuto para las 6 de la mañana, haremos una pausa y al regresar hablaremos de la celebración del 19 de julio, la inscripción de alianzas electorales que tiene que ocurrir esta semana y cómo anda la oposición. Ya volvemos. Seis de la mañana con 3 minutos. Gracias por estar en sintonía de Cuarto Poder a través de Radio La Primerísima, Canal 50, RTV para Huaco y Chontales, los que nos ven y nos escuchan a través de Canal 37 Extra Plus en Managua, y los que nos ven y nos escuchan a través del internet y las redes sociales. El viernes próximo, de acuerdo al calendario del Consejo Supremo Electoral, debe de realizarse la inscripción de las alianzas
políticas electorales que van a participar en las elecciones del próximo mes de noviembre. Hasta ahora las alianzas que se conocen son la del Frente Sandinista, Unida Nicaragua Triunfa, la Alianza Republicana y Sindical del PLC, Unidad Democrática, que integra el Partido Conservador y el Partido Social Cristiano, y una reciente de la Alianza por la República con varios partidos. Después nadie sabe nada de la ALN, no se sabe si va a ir a participar en las elecciones, se va a ir aliados con alguien, nadie sabe nada o van a desaparecer como partido político. Esas son las 4 alianzas que van a ir a las elecciones. Y después, el día 28 de este mes, son las candidaturas presidenciales que hay que inscribirse. Del 28 al 5 de agosto, el 6 Sí, de agosto. del 28 al 5 de agosto, 3 de agosto. Son 5 días. ¿Cómo ve el panorama? ¿Cómo ven el panorama electoral hasta este momento? Bueno, la campaña va tranquila hasta ahora, ¿verdad? Hay campaña. Sin brote de violencia. Bueno, tenés razón. No ha arrancado la campaña, no hay campaña. Ni siquiera el presidente Ortega en sus discursos más recientes ha tocado el tema de campaña, ni siquiera ha llamado a votar, ¿verdad? A mí lo que me llama la atención es una encuesta tardía que ha sido publicada este fin de semana. La verdad es que no rastreé cómo fue que salió y cómo. ¿Usted se refiere a la encuesta de Borges y Asociados? Una encuesta que hizo Borges en mayo. Estamos en julio, ¿verdad? O sea, esa fotografía... Entre el 18 y el 31 de mayo. Exactamente, ya tiene mes y medio de haber transcurrido, pero trae unas revelaciones importantísimas. ¿Partiendo de qué? De que Borges ha sido el encuestador más reconocido desde 1990 para acá, 89 para acá, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque fue el único que dijo que iba a ganar Doña Violeta. Doña Violeta Barrios. MIR, en aquel momento tenía otro nombre, Raúl Obregón, pronosticó el triunfo del Frente. Entonces, si partimos de que el prestigio de Borges se ha mantenido en todo este tiempo, él encontró en un sondeo de mayo que el Frente Sandinista, el presidente Ortega, tenía una intención de voto de 44%. Eso es una bomba política en nuestro mundo, ¿verdad? En nuestro mundo político, en nuestra campaña, ¿no? Que el presidente Ortega tenga 44% de intención de voto después de que MIR ha proclamado que tiene casi 70%. Ahora lo alguna también revelación. Sirgaldo, Pero hay otro dato que es también más llamativo. Pues. Sí. Ese es más importante que todo. 26.3% no votaría por ninguno. 21.9% no sabe o no responde. O sea, entre ambos tenés el 48%. 48%. Es más el 44% que va a votar por el Frente, según Borges Asociado, estás hablando del 82%. 82%. Eso le deja a la oposición únicamente un terreno de 12%. 12%. No, 22%. 22%. No, 18%. 18%, así es. Ahora, yo, después de leer esa encuesta, me fui a los análisis que hizo la revista Envío de las elecciones del 90 y del 96. El huehuense, ¿verdad? Y la aparición del huehuense. Y ya lo tenemos pronosticado, creo que Sirgaldo fue, o Borges, uno de los dos, el que dijo que el huehuense estaba apareciendo hace unos meses en la intención de voto de los nicaragüenses, y creo que también alguien decía, uno de los encuestadores dijo que la sociedad estaba loca, ¿verdad? Que pasaba por un fenómeno psicológico masivo en el cual te hacía decir verdades combinadas con mentiras. Pero aparte de eso, el hecho de que una intención de voto tan baja para el presidente Ortega del 44%, ¿verdad? Y sobre todo que esté creciendo el número de personas que no quiere revelar su voto. O sea, el 48% de las personas, si ese día hubiesen sido las elecciones, no votan ni por Daniel Ortega, ni por Maximino Rodríguez, ni por Eduardo Montealegre, porque todavía, digo, el PLI, todavía en ese momento el PLI estaba jugando en la política cuando se hizo el sondeo, ¿verdad? Ahora, se pueden hacer derivaciones un mes y medio, un mes después de las conclusiones que sacó. Pues sí se puede hacer, porque pueden estar ocurriendo dos cosas: o más personas se están refugiando en el anonimato y en el negar su intención de voto, y eso está minando más al Frente Sandinista y a los otros partidos,
porque resulta que el PLC se mantiene 6%. 5.6, 5.6. Sí, 6, y Eduardo Montealegre en ese momento tenía la mitad, ¿verdad? 6.5 dice Borges. Exactamente, o sea, 3.3 el PLI. exactamente, o sea, los partidos de oposición en ese sondeo no estaban creciendo en su intención de voto. Y la caída del presidente Ortega, estamos hablando de un 15%, 16% en esa encuesta, repito. Estamos viendo una fotografía de un momento específico. ¿Qué ocurrió en mayo? Después de que reflejó esos resultados, pues mayo tuvo algunas cosas, pero si hoy no se siente la campaña política, en mayo estaba menos sentida. Y en ¿verdad? junio fue la decisión del PLI. Y en junio fue la decisión del PLI, ¿verdad? Que a menos que el gobierno tuviese esa encuesta en la mano, pues no. Todavía sigo pensando en cuáles son las razones del por qué descabezaron el movimiento del PLI y el MRS. Pero yo creo que lo que tiene de escandaloso y de bomba política esa revelación es justamente en ese sondeo la pérdida de intención de voto del presidente Ortega. ¿Qué tanto se va a reflejar en la Junta Receptora? No lo sabemos. Ahora, sin embargo, oiga bien, si el 48% de esas personas efectivamente no votan, no van a votar, ¿verdad? No solo sería la abstención más alta en la historia de las elecciones nacionales, sino que sería totalmente a favor del frente. Sin embargo, en la misma encuesta dice el 66% opinaron que a Nicaragua le conviene que el Frente Sandinista gane las elecciones. Y el personaje político con mayor opinión favorable es Daniel Ortega con el 76.9%. Sí. Le sigue Rosario Murillo con el 69.7% y luego Vivian Pela con el 44.9%. Es decir, es una encuesta que tiene resultados encontrados, pues. Mira, yo vi la encuesta de mayo del 2015, de hace un año, de Borges. La intención de votos del presidente Ortega era 56%. No estábamos en campaña, no estábamos tan cerca de las elecciones, pero era 56%. Mayo del 2015. Al mayo 2016 estamos hablando de 11% de puntos que pierde. Sí, pero ¿cómo eso explica, es revelador? ¿Cómo explica que Borges diga que la intención de voto es del 44% y al mismo tiempo diga Borges que Daniel Ortega cuenta con la simpatía del 77%? Bueno, y el partido tiene 57 también. Sí, eso es lo que dice el encuestador, que creo que fue Sid Gallup, que la sociedad nicaragüense está loca, ¿verdad? Pero habría que tener a mano el documento oficial de la firma de Borges Asociados. No lo tengo, ya lo pedí el fin de semana. Espero tener la encuesta el día de hoy para analizarla. Para desmenuzarla. Sí, ver qué otras aristas tiene. Desmenúcela, pero ese 44... el Frente siempre ha tenido intenciones de votos, incluso el presidente Ortega, mucho más bajos, 18%, 22%. No en los últimos años. Con 18 arrancó en el 2006, 2005. Sí. Llegó al 38. Luego, en el año 2011 andaba más o menos por ese rango. 18 no. No, de 44%. No, desde hace más de 5 años, 10 años casi. No baja del 50, 60%. No, para el 2008, 2009. No. Como 2009, 2010 empieza el repunte del presidente. Habría que ver, es probable que haya alguna gente que en este momento no tiene decidido su voto. Lo que dice Sid Gallup y lo que dice MIR es lo contrario, que los nicaragüenses, la mayoría están decididos, ya saben por quién van a ir a votar. ¿De quién le creemos entonces? Yo solo te doy 2 datos. Borges se ganó una fama, no sé si la conserva, de haber sido el encuestador más acertado en las elecciones del 90, las más complicadas que hemos tenido. Y él también acertó en el año 2011 cuando le dijo a Arnoldo Alemán, usted va a sacar 6% no más de los votos. Y así fue. Y en el MIR y Raúl Obregón fracasó en el 90 y recientemente pues anda muy entusiasmado con la campaña del Frente, ¿no? No sé si con el Frente, pero él dice que tiene diferentes patrocinadores que le pagan encuestas. Habría que ver también qué es lo que ha pasado y qué es lo que piensan los nicaragüenses después de las decisiones de el Consejo Supremo Electoral con respecto al PLI y la Corte Suprema de Justicia con respecto al PLI y cómo ven ahora el proceso electoral y cómo ven a los otros partidos políticos. Entiendo que a finales de este mes MIR va a presentar su reciente encuesta
y Sid Gallup presentará su última encuesta hasta mediados del mes de octubre. Borges, no sé para quién fue que hizo esa encuesta. No lo sabemos y por qué lo publican un mes y pico después. ¿Cómo salió? Hay sus cosas ahí, una mano movió la cuna, debe haber pero algún interés de algo. Pero sí, digamos, el escenario político ha cambiado enormemente, ¿verdad? Sí. Ok, entonces, ¿cómo ve a las alianzas que se van a inscribir el próximo mes? Igual, yo pienso que eso no va a cambiar la política ni va a cambiar las intenciones de voto. Hubo de gran en el PLC, ¿no? Porque se salieron 3 o 4 que hoy firman De con los el APRE. aliados que ya firmaron con el APRE el viernes. La CUS. La CUS, la CGT Independiente, CTN. Grupo de Ramiro Sacasa Guerrero y otros. El Partido Multiétnico del Caribe. Del PIN. Ahora, Sí. hay rumores de rumores en estos tiempos, ¿verdad? Yo me atrevería a pensar que todavía no lo hemos visto todo en materia de alianza, en materia de candidatos que se puedan retirar. Digamos, el PLI ya tiene su candidato presidencial. Lo resolvió de manera inmediata. Pedro ¿no? Reyes Vallejos. Sin ninguna democracia, pues. Lo que le piden a todos los demás. Como Sí, no, fue el Comité Ejecutivo por Nacional. favor, ¿verdad? Por Pero favor. hay una ¿verdad? propuesta, por cierto, de Pedro Reyes. Dice que la va a someter a través de sus diputados, porque ahora tiene diputados, ¿no? Tiene 2, creo. No, ya destituyó. Ya a son los- 6. Ah. Ya sustituyó a la bancada. Sí, El bueno, viernes lo pidió, dijo que lo va a nos hacer. lo pidió, pues, le pidió al Consejo que le sustituyera con los suplentes, pero hay una propuesta de Pedro Reyes, me llamó la atención, de reforma a la ley electoral, porque dice que hay una discusión de la reforma a la ley electoral en el Parlamento, donde pide las primarias en los partidos. Y entonces, ¿cómo se compadece la decisión de nombrar al presidente con su propuesta de que haya primarias? Del diente al labio, decía mi abuela, se hacen mentiras las cosas. Efectivamente, ningún político aguanta primaria en este momento, ni siquiera el Frente. Si el Frente abre primarias ahorita, se parte en 1000 pedazos, ¿verdad? Aunque el presidente Ortega pueda integrarlo. Pero no hay partido que aguante primarias porque no hay cultura política de primarias en Nicaragua. No hay madurez. ¿verdad? No hay madurez política. Seguimos siendo un partido de caudillo. Ahora, la decisión de, digamos, lo que ha ocurrido, la tragedia que le ha ocurrido al PLI, que incluye al MRS, pues ha tenido consecuencias enormes. El jueves pasado cerró su sede el MRS. Pero la diputada Edipcia Dubón dijo que ellos seguían en la misma casa, que no era cierto. No, el No, comandante o sea, Telle no. escribió una carta diciendo que sí, que la dejaron a casa, que se fueron en santas paces con el dueño y que andan Con que ya Mauricio tienen otro Neret, local. que eran de los dueños del Arrarte, es el dueño de la casa. ¿Eso para usted es un pues, sinónimo de algo? No, yo pienso que el MRS es un movimiento que mueve mucho dinero, tiene muchos donantes y que algo les pasó pues ahí, aunque Dora María me dedicó muchos insultos y le voy a contestar un día de esto. ¿Por qué la agarró con bobo la No Dora? sé, pues, pero estaba de malas pulgas tal vez, ¿verdad? Y no es que sea mi amiga o algo por el estilo, pero somos zorros que venimos del mismo piñal y nos conocemos bien. Entonces lo peor que puede pasar es que empiece a recordar yo la historia, ¿verdad? Y quién sabe quién va a salir más mal parado, ella o yo, pero en realidad pues no, yo creo que no merece que yo le insulte, como tampoco Trinchera de la Noticia merece que le insulte la Dora Telles, porque tiene los piececitos de barro. Pero bueno, ese no es el tema, el tema es la campaña. Dora ¿no? estaba aliada con el Frente en las elecciones de 2001, Convergencia, el Frente no los dejó entrar en alianza, los hizo. Y ahí tengo unas declaraciones que dio sobre la belleza de Daniel Ortega, y no fue hace mucho, fueron 10 años, ¿no? Hace 15 años, ¿verdad? Y no puede ser que el pensamiento cambie tanto. Pues, En pero ese fin. momento, en el 2001, cuando el MRS se decide respaldar al presidente Ortega, candidato secretario general del Frente, Antonio Lacayo, que en paz descanse, fue propuesto canciller. En esa bolsa estaba Antonio Lacayo como aliado. Agustín Jarquín era el candidato a Agustín vicepresidente. Jarquín como aliado. Estaba el MRS y también estaban los contras de Eddie Gómez era aliado también. Entonces era un saco raro, pues, donde estaban todos estos aliados de Daniel. Ya se sacudió a casi todos, sí, ¿verdad?
Yo hablé con una gente de la Resistencia, del grupo que apoya al presidente Ortega, y dice que no les han ofrecido nada, que no les han dado ninguna señal. Bueno, y los candidatos presidenciales ya están prácticamente decididos, solo falta conocer el candidato a vicepresidente por el frente. Aquí hay que todo esperar. hace indicar que Aquí hay el que general esperar, Alex Leven va a repetir. Alex Leven es un hombre disciplinado, un hombre de partido, hombre de Fuerzas Armadas, y él va a acatar la decisión que tome el presidente Ortega. De buena gana, tengo entendido, de buena gana él se retiraría a sus fincas de inmediato, ¿verdad? ¿Quién quedaría en el panorama? Pues ya se descartó a Chano Aguirre, ¿verdad? Nunca ha sido candidato. No, dice él. nunca ha sido candidato, pero anduvo en el bombo, ¿no? Aquí Pero parece que no le sale. Él gana más siendo cabildeador de las multinacionales. ¿será? Y como empleado de los PEL ahí en el COSEP. ¿Quién más ha quedado en el camino? Por supuesto, Jaime Morales Carazo, pues ya está para el museo. Decían que Denis Martínez. Denis Ah, sí, Martínez, en algún momento, sí. por la tentación del presidente ahora con figuras deportivas, ¿no? Porque en el día del repliegue tuvo al Chocolate y a Ricardo Mayorga. Ricardo Mayorga, y anda la especulación de que Ricardo Mayorga va a ser el candidato a alcalde de Managua del FCLN el próximo año. Recordemos que tenemos dos elecciones fuertes, una tras otra. Este país no se puede... Y en la siguiente, en el 2018, la caribeña. Ahí nomásito tenemos las caribeñas, hay que cambiar el sistema, debería ser un solo día y nos vamos todas, pues, pero en fin. 6:20, ya en la recta final. El Frente Sandinista conmemora mañana el 37 aniversario del derrocamiento de la dictadura de los Somoza, la revolución sandinista. ¿Qué se espera de lo que pueda decir el presidente Ortega? Adolfo, el día de mañana? pero no es el frente el que conmemora, yo creo que Bueno, es el pueblo de Nicaragua, el pueblo de Nicaragua. No, pero es que tiene razón Adolfo, William. Ha sido confiscada, pues. Hay muchos que quisieran estar mañana en la plaza y que no pueden. Pero porque... nadie te impide a vos hacer tu celebración. No, nadie. Pues en la playa, tal vez. No, en tu casa. Yo conozco gente que la hace en su casa. Debería ser una fecha nacional, ¿verdad? Bueno, en la Constitución está como una fecha nacional. Pero realmente yo me acuerdo que en los años neoliberales de Violeta, de Alemán y de Bolaño, el 19 de julio la aplicación de la ley era muy laxa y había muchos empresarios que abrían sus puertas y no le pagaban el doble a sus trabajadores por feriado. Ya eso ha cambiado y ahora lo reconocen, pero aquí los principales enemigos de haber declarado fiesta nacional el 19 de julio son precisamente los empresarios, los que adversan a la revolución sandinista. Es decir, es un contrasentido. Pues fiesta nacional, pero si todo el mundo debería sentirse contento que nos liberamos de la dictadura de Somoza. Por cierto, a mí me parece que se nos olvidan muchas cosas. Es cierto que han pasado 37 años, pero recordemos, aquí Somoza mataba por matar. O sea, eso no es una afirmación, eso está documentado históricamente. Los hipotes que aparecían asesinados en la Cuesta del Plomo, en la Cuesta del Lago, en el camino de San Isidro de Bolo, en el camino de San Isidro de la Cruz Verde, o allá en la cuesta de allá rumbo entre Matagalpa y Jinotega, o ahí en las cercanías de Estelí o en León, eran cipotes asesinados por ser estudiantes, por presunción de guerrilleros, las muchachas violadas por doquier, que por cierto, esas nunca se cuentan entre las víctimas. Pero la violación de muchachas de la Guardia Nacional, pues es espantosa. Pues decir, estamos hablando de una dictadura monstruosa. Y que yo creo que todos tenemos que alegrarnos que nos libramos de esa gente, pues. Mira, después de 37 años, el Frente Sandinista no solo, digamos, ha recuperado un terreno político muy importante en lo que es la batalla cívica. Sin embargo, se ha excedido demasiado con el uso de su poder, ¿no? Una demostración fue la semana pasada, y aunque no me gusta a veces unirme a grupos de políticos que critican, pero sí el hecho de que hayan convertido un acto de la policía a la bandera en un acto en donde había más banderas rojinegras que nacionales, te dice cómo las instituciones han sido sometidas a un partido innecesariamente, ¿no? El poder de Daniel Ortega y del Frente Sandinista es indudable, ¿verdad? Pero no por eso tenés que someter y humillar a instituciones, obligándolas a que declaren
una vocación partidaria, porque se confunde lo partidario con el evento nacional como tal, ¿no? Yo estoy de acuerdo con William en cuanto a que el 19 de julio debería ser una fecha mucho más estudiada, mucho más reconocida, de mayor conciencia, pero no es así. Ni siquiera hoy en día a los jóvenes se les explica qué fue lo que ocurrió hace 30 y pico de años, ¿no? Eso hace que la conciencia se vaya deformando con el tiempo y que de repente vos creas que un evento partidario es un evento nacional. Ahí están, digamos, un poco un reflejo nada más de lo que con el poder se ha abusado en los últimos 10 años, ¿no? Yo creo que me parece que también tenemos que rendir homenaje a todos los que murieron luchando contra la dictadura, y no solo los muertos de la insurrección final, sí, o los muertos de la insurrección de septiembre, o los muertos en los asaltos a cada una de las instalaciones militares de la Guardia, sino los muertos de antaño, de los que a nadie se acuerda. Los asesinados, yo recuerdo 2 incidentes. Parodi, ¿te acordás cómo lo mata la Guardia? Sí. Allá en los años 60, a Jacques Delgado. Allá a principios de los 60, cómo lo asesinan, le dan el pisicorre. O Edwin Castro y toda la playa de héroes de la época de Rigoberto López. O yo recuerdo, yo estaba en el estadio esa vez, me acuerdo que estaba llenito el estadio, no recuerdo el juego que había, y entonces de pronto escuchamos un balazo todo. Y es que un guardia había asesinado a un chavalo, vende tortilla o vende golosina en el propio estadio por no sé qué razón. Los hermanos lo mandaron a comprar al otro lado cosas para comer. Y el estadio lo que tiene son mallas de separación. Mallas de separación, mallas ciclón. Entonces el hermano mayor lo mandó. Y cuando el niño estaba cruzando la valla, le metió un balazo de ganas, ¿no? Y lo mató al y lo partiendo, sí. Y ahí pasaba, pues, o la tortura a los hermanos Tejada, a David René Tejada, de Oscar Morales, que menos mal que hasta murió, y murió sin haber recibido el castigo requerido. Pues, es decir, aquí no solo estamos hablando de la etapa final, aquí hay muchísimos muertos. ¿Cómo se llama? Alonso, aquel el héroe de Matagalpa, que tiene un monumento ahí en la carretera para Jinotega. O sea, es que son montones. Raudales, Santos López, son montones de la aventura de Olami Mollejones, que con Pedro Joaquín, ahí hay muertos. Sí. Lo de Rapacholi, con ahí en Diriamba, hombre, ¿cómo que se llama? Bueno, no lo recuerdo, pues, el nombre exacto, Chamorro. Pero los chamorros, sí, de Diriamba, pues, que hacen el asalto al cuartel de Jinotepe, donde estaba la Aurelía Román, estaba el que lanzan el cuetazo sobre la Fernando se llamaba el hombre. Sí. Fernando Chamorro. Rapacholi, creo que era el segundo apellido. Negro Chamorro. Es decir, estamos hablando de montones de gente que participaron a lo largo de muchos años. Las huelgas estudiantiles de 1942, las de 1948, que es cuando nace el PRI en el 42, por cierto. Es decir, estamos hablando de numerosos eventos que hubo de patriotas que se lanzaban para luchar por la libertad del pueblo de Nicaragua. Es justamente lo que no debemos olvidar. No volver a una dictadura, no volver a esas barbaridades, no volver a convertir, a manchar el país con sangre. Eso es lo que no debemos olvidar, que eso no se puede repetir ni hoy ni el día de mañana. Totalmente de acuerdo. Incluso me estoy acordando, los 3.000 campesinos desaparecidos y sus ranchos incendiados en la zona de Guaslala, que fue una denuncia de los capuchinos que después lleva el padre Fernando Cardenal a la OEA en 1977. Fue una masacre la que hubo, la masacre de los campesinos después del asesinato de Sandino en Huihuilí. Todos los campos de Sandinista en Huihuilí, que fue tierra arrasada, asesinado, nunca se supo cuánta gente. Pues, y para cerrar, pues ya nos vamos, recuerden que aquí en la radio están a la venta las camisetas de Sandino y de Carlos Fonseca, y si se la llevan en combo con un disco de música testimonial es 150, si solo la camiseta 130. Nos vamos y nos escucharemos el próximo lunes.